Fran, como yo, en nombre del Grupo de Concejos de Izquierda Unida, Ricardo, de nuevo, por la ausencia de la compañera Salva, que a esta hora está trabajando, y como decía, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa. Como decía la convocatoria, se trata de dar a conocer algunas de las mociones que estamos preparando para el pleno del próximo mes de noviembre. La primera moción a la que vamos a hacer referencia tiene mucho que ver con un barrio de Antequera, un barrio emblemático, un barrio histórico. A veces cuando se piensa en Antequera, en barrio histórico, se piensa en Infante Don Fernando, se piensa en zonas, en fin, más céntricas, y tenemos un barrio de Veracruz, que fue fundado en el siglo XVII, por tanto tiene una historia amplia, y sin embargo el tratamiento que tiene pues no es el mismo que tienen otras zonas de Antequera. Concretamente ahora hay un plan de embellecimiento de la ciudad, en el que se contemplaba o se contempla la remodelación de San Luis, se contempla la remodelación del Palacio de Viaga, y también se habla de un proyecto del que no conocemos nada más que el nombre, de la remodelación del Paseo Real. Sin embargo, hay una zona de Antequera que requiere mucha menos inversión que estas grandes obras, que es la zona de Veracruz, concretamente en la calle Cantera, en la parte alta del cerro, en la que está la entrada para vehículos del Colegio de Veracruz, una zona perfecta de Antequera muy bonita, con una vista realmente interesante, y que tiene ahí una zona, un espacio público, que ahora mismo está cubierto con suelo de albero, que en su momento se utilizó como zona de esparcimiento, que actualmente no tiene ningún tipo de instalación, ningún tipo de saneamiento, ningún tipo ni de recurso para agua ni para alumbrado, y es una zona además que no tiene ningún tipo de instalación lúdica. Planteamos que con una inversión no muy costosa se puede garantizar a este barrio el que tenga una instalación para uso tanto de los más pequeños como de los mayores. Os traigo estas fotos para que ubiquéis. Este es el llano que hay delante de las casas en la calle Cantera. Por aquí detrás está la entrada al colegio de Veracruz. Creo que, en fin, los que hayan entrado en el colegio, sobre todo las compañías electorales y en las elecciones, habrán pasado por ahí, y esto sigue pues, desde hace muchísimo tiempo, tal y como estaba, con llano perdido en mitad del cerro. Aquí tenemos otra vista, el contraste entre una zona, en fin, sin ningún tipo de recursos, una zona realmente bonita de la ciudad de Antequera, en un barrio, como decía, tan histórico como otros barrios de Antequera, que están en lugares más céntricos. Aquí tenemos otra vista de la zona, con espacios amplios, 400 metros, y como veis no hay ningún tipo de instalación, ni infantil, ni para mayores, ni un kiosco de agua, ni siquiera una lámpara, ni un banco de sentarse. Más fotos, esto lo he visto ya. Aquí se ve también otra perspectiva de llano. Bueno, esta es una imagen de que, en fin, una zona que esté cuidada, ni mucho ni poco ni nada, pero está allí dejada la mano de Dios, y que acabará convirtiéndose, como se descuide, en un muladar, y aquí una canasta de portería que no sé qué pinta ahí, porque la verdad es que ni tiene zona, ni tiene aro, ni tiene campo donde jugar baloncesto. Pero en fin, por tanto entendemos de que esto es una obra que tiene un carácter simbólico, porque también embellece la ciudad, no solamente el centro de Antequera, no todo es cambiar estatuas de lugar, sino que también esto podría cambiarse con una inversión, repito, no importante, y seguro que le daría una gran satisfacción a estos vecinos de Antequera que también pagan sus impuestos exactamente igual que los demás. Por tanto, la propuesta concreta es rehabilitación del espacio público ubicado en calle Cantera, dotándolo de los servicios mínimos de luz y agua, así como la instalación de elementos que permitan un adecuado disfrute por todos los vecinos y vecinas. Y planteamos que el equipo de gobierno puede elegir o un parque infantil, si ven que hay una zona de escolar o de niños importante, o una zona de gimnasio de mantenimiento para personas mayores, pero en cualquier caso que tenga un uso para todos los vecinos. Otra moción también muy ligada a los problemas antequeranos, y que además es un tema que ya es recurrente en este ayuntamiento, son las instalaciones del Conservatorio Elemental de Música de Antequera. No he contado, pero son muchas las veces que a este pleno municipal han llegado propuestas que tienen que ver con el Conservatorio Elemental de Música de Antequera. Y de verdad es que, a pesar de tantas dificultades, contra viento y marea, tenemos un conservatorio elemental claramente consolidado. Este curso tiene 233 alumnos, hay 6 instrumentos ya que se imparten en el conservatorio, y además se imparten 2 cursos del ciclo
profesional, lo que antes era el grado medio, aunque sea por delegación del Conservatorio Manuel Carra de Málaga. A pesar de que es una instalación educativa o un centro educativo claramente implantado en Antequera, sin embargo, a esta altura sigue enclavado en un lugar que no reúne las condiciones más adecuadas para la docencia. En los últimos tiempos se han hecho propuestas variadas, algunas peregrinas, de dónde colocar el Conservatorio Elemental de Música. Y entendemos que a los padres de estos alumnos hay que garantizarles una estabilidad, de modo que ellos sepan dónde van a estar su hijo en el conservatorio y además que tengan una perspectiva de futuro realmente clara. Planteamos, por tanto, la moción en un doble sentido. Por una parte, planteamos que ante las propuestas diferentes que se han hecho, hay una propuesta que creo que no podemos renunciar a ella, que es la que haya un edificio dedicado al conservatorio. Como bien saben los antequeranos, cuando se hizo la concesión para la construcción del cuartel de la Guardia Civil, la UTD, la que estaba en Colera, incluía a cambio del solar del actual cuartel de la Guardia Civil, hacer el nuevo cuartel y también un edificio educativo en el antiguo Parador de Turismo que comprendería centro del profesorado, Conservatorio Elemental de Música y Escuela Oficial de Idioma. También es conocido de que esa concesión pues, se encuentra actualmente parada, las obras se iniciaron pero no han concluido y que el Ayuntamiento tendrá que poner solución a este grave problema. Por una parte porque hay un claro incumplimiento de un contrato por parte de un concesionario y también porque hay una situación realmente muy preocupante de los ciudadanos que trabajan en el cuartel de la Guardia Civil. Por tanto, entendemos de que eso hay que buscarle solución y está dispuesto a colaborar en cualquier solución legal y que evidentemente recoja los intereses de todos los integrantes. Lo que planteamos es que en cualquier tipo de solución no pase por renunciar al centro educativo. Caben muchas soluciones, pero que en cualquier caso, digo, planteemos de que no se renuncie a que en el lugar donde se planteó, el antiguo Parador, un lugar céntrico donde los hijos de los alumnos del conservatorio pueden seguir yendo a pie, como actualmente lo hacen en la actual Casa de la Cultura, y por tanto que no se renuncie, porque entendemos que hay muchas soluciones. En cualquier caso, si viéramos que eso es inviable, que se haga la gestión necesaria ante la Junta de Andalucía para que a medio plazo Antequera cuente con un edificio dedicado al conservatorio, eso como una segunda opción. Sería la solución definitiva, de modo que los padres sepan que sus hijos van a tener garantizado un lugar digno donde recibir clases de enseñanza musicales. Mientras eso no sea efectivo, creo que ya hay que dejar de matar a perdiz, de si a un sitio a otro. Creo que el lugar idóneo ahora mismo, y es lo que plantean muchos padres, y también el centro, los profesores del centro, el lugar idóneo por ubicación es el actual emplazamiento. Está en el lugar céntrico de Antequera, tanto alumnos como los padres pueden ir caminando al centro, ya hay alumnos, en fin, jóvenes de corta edad que van andando al conservatorio y que en otros lugares sería complicado el que fuera. Por tanto, planteamos que debe mantenerse en la actual ubicación, mientras, repito, se encuentra una solución definitiva. Pero claro, mantenerlo ahí con dos condiciones. Una, que se mantenga adecuadamente, de modo que tanto la seguridad como la comodidad, como en fin, las condiciones didácticas mínimas se garanticen para que se puedan seguir impartiendo las clases de música, que no se abandone ese edificio. Y una segunda condición, que no se renuncie, que no se le quite ni un metro cuadrado a la actual superficie dedicada al conservatorio. Puesto la habla, por los del centro me dicen que ahora mismo tienen el espacio necesario, pero que no les sobra absolutamente nada. Por tanto, garantizar que mientras, repito, haya solución definitiva, sigan en la actual anterior Casa de la Cultura, en la calle Carretero, pero con un adecuado mantenimiento y sin renunciar a ningún metro cuadrado de superficie. Una tercera moción tiene mucho que ver con la historia de Antequera y con la historia de la autonomía andaluza. El día 4 de diciembre se cumplen 35 años de la primera gran manifestación que hubo en Andalucía exigiendo la autonomía plena para Andalucía. Antequera participó muy activamente en aquellas manifestaciones, hubieron también en Málaga, en toda Andalucía. En Antequera recuerdo que se configuró un comité cívico en el que todos los colectivos sociales de Antequera participamos en aquella actividad y por una parte ha pasado la historia como un hito histórico en la autonomía andaluza, pero también por un hecho luctuoso. Recordarán también los ciudadanos antequeranos de que el 4 de diciembre de 1977 un malagueño de 19 años, José Manuel García Caparrós, perdió la vida en la manifestación que hubo en Málaga. Curiosamente hay muchas calles, plazas
que llaman el nombre de 4 de diciembre o de Nueva Caparrós en toda Andalucía. La verdad es que no hay ninguna todavía. Sin embargo, el Parlamento de Andalucía, a esta altura, no le ha concedido un reconocimiento oficial al primer andaluz que murió en defensa de la autonomía. Planteamos que de cara al 28 de febrero, cuando se concede la medalla del Parlamento de Andalucía para los andaluces más relevantes, se le conceda a título póstumo la medalla a este malagueño, que como repito fue la persona que dio su vida en defensa de un ideal andalucista que actualmente disfrutamos los andaluces. Esta autonomía no fue una autonomía de carácter simbólico ni de carácter de reivindicar historia, que también, sino fundamentalmente una autonomía de futuro, y ojalá nos permitan seguir con ese futuro que tanto trabajo costó conseguir en Andalucía. Y os llamo de Antequera porque Antequera tiene una relación especial con la autonomía andaluza. No hay que olvidar que la primera y única Constitución Federal que se ha hecho para Andalucía se aprobó aquí en Antequera. De hecho, el monolito que hay delante de San Luis, que ahora quieren mover con esta propuesta de embellecimiento, es un monumento que se hizo a la primera Constitución Federal de Andalucía de 1882. Y también sabemos que Antequera no solamente históricamente tuvo importancia, sino que justamente al año de la muerte de García Caparrós, el 4 de diciembre de 1978, tuvo lugar en Antequera, en este segundo pleno del Ayuntamiento, tuvo lugar el Pacto de Antequera, y que fue, digamos, el arranque oficial de lo que es la autonomía. Entendemos que Antequera reúne las condiciones más que suficientes para que este Ayuntamiento seamos los que planteemos el reconocimiento a este malagueño a título póstumo, porque entendemos que no solamente reivindicamos la figura de este joven malagueño, sino también reivindicamos, y más en este momento en el que tantas cosas se están cuestionando, reivindicamos la vigencia de la autonomía andaluza tal y como la perseguíamos los andaluces de hace 35 años. Son 3 de las mociones que presentaremos a pleno, y una cuarta moción que está en plena actualidad, como el tema de los desahucios por motivos económicos, y que va a presentar mi compañero Fran. Sí, buenos días, muchas gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Precisamente en estos días en los que parece ser que a nivel nacional tanto se están pensando o plantear una serie de medidas, sobre todo a raíz de la trágica muerte de este señor en las Chanas de Granada, cuando iba a ser desahuciado. Parece ser que ha sido necesario la muerte de una persona para que desde el gobierno de esta nación se tomen medidas y tomen conciencia del verdadero problema que suponen los desahucios en la sociedad actual, más en el contexto de crisis profunda en la que está atravesando este país. Pues en todas estas circunstancias, desde Izquierda Unida planteamos unas medidas contra los desahucios por motivos económicos, unas medidas que puedan ser tomadas a nivel local y que podrían paliar los efectos de estos desahucios. Se da la circunstancia de que la compra de una vivienda por parte de la familia antequerana venía siendo una de las principales inversiones que realizaba a lo largo de su vida. Pero resulta que la vivienda no es solo un activo financiero, como se nos pretende hacer, sino que además es un lugar en el que se desenvuelve la personalidad de todas las personas, y así lo reconoce la propia Constitución como un derecho fundamental. Y es el sitio donde además otros derechos se desarrollan como sociales, como puede ser la intimidad, la dignidad personal y otra serie de derechos que nada se recogen. Como decíamos, la fuerte crisis que está atravesando este país pues provoca que muchas de estas familias tengan verdaderas dificultades para lo que son el pago de sus cuotas hipotecarias. En época de bonanza contrataron un crédito hipotecario que los bancos nos vendían con todas las bondades posibles, exigían el mínimo de garantías posibles los bancos, y cuando la situación se da la vuelta, resulta de que estas personas, como hemos dicho, tienen verdaderas dificultades para el pago de sus cuotas hipotecarias, y los bancos no atienden a razones, simplemente inician un proceso de ejecución hipotecaria que normalmente termina con una subasta, con el desalojo de la familia que hasta entonces habitaba, con la adquisición por parte del banco por un valor muy por debajo de lo que ellos mismos tasaron la vivienda apenas 4 o 5 años atrás. Y además no solo la familia pierde la vivienda en la que vivía, sino que además se queda con un crédito o con una deuda a largo plazo que le impide a la familia
pues disponer a largo plazo de su economía, porque se ven atadas de pie y mano y se convierten en esclavos del banco, trabajando para pagar al banco lo que en su momento el banco les concedió sin advertir de que esta situación se podía dar. Como decíamos, en lo que va de crisis, o en lo que podemos decir que se ha producido desde el año 2007 hasta el junio de 2012, los juzgados españoles han tramitado 396.651 ejecuciones hipotecarias. Por eso es de esperar que la fuerte crecida del desempleo, más o menos cuando tenemos los últimos datos de la EPA, que también parece ser que también aumenta el desempleo, los recortes llevados a cabo por el gobierno central y las escasas expectativas de mejora provocarán un aumento de los embargos en los próximos meses. Muchos de ellos propiciados por bancos que curiosamente han sido intervenidos por el Estado y que son rescatados por el Estado. Los desahucios de vivienda subieron también en este último semestre un 13,4% en el mismo periodo, llegando hasta los 29.275 casos, 1.000 más que el trimestre anterior. Málaga se encuentra entre la quinta provincia española que más desalojos ha vivido en este primer semestre. La primera es Barcelona, con 5.119 desahucios. Le sigue Madrid con 4.049 desahucios, Valencia con 1.793, Alicante con 1.537, Las Palmas con 1.228 y Málaga con 1.153 desahucios. Este año los dos primeros trimestres ya suman un total de 48.213, por lo que al cierre de año podríamos llegar incluso a 96.000, que sería un nuevo récord. Pero es que el aumento del paro y la morosidad hipotecaria, que ha subido un 3% desde el periodo estival hasta ahora, avanza en un escenario peor avecina un escenario peor para el segundo semestre del 2012 y 2013. Creemos que desde los ayuntamientos, las familias que han visto cómo se pierden su vivienda habitual a manos de los bancos intervenidos por el Estado, bancos rescatados por el Estado, se convierten en el eslabón más débil de esta cadena. De hecho, hay un informe del Defensor del Pueblo que se titula Crisis económica y deudora hipotecaria, actuaciones propuestas del Defensor del Pueblo, en el que describe perfecta y muy reducidamente cuál es la situación. Se destaca que la crisis económica ha dado lugar a un sobreendeudamiento de los particulares que ven reducida su capacidad para el pago de las cuotas. Se enuncia que las viviendas cada vez valen menos, pero la deuda se incrementa con los gastos e intereses, que aumentan los lanzamientos y el riesgo de marginación social, y que el deudor no puede liberarse de deuda, dado que en nuestro ordenamiento la dación en pago no libera de deuda. En este contexto se subraya también en este informe que las entidades de crédito han otorgado de forma masiva crédito hipotecario debido a la euforia de los tiempos de bonanza económica, descuidando la garantía ante la fuerte competencia. En fin, y en relación a la ayuda pública que perciben los bancos, el Defensor del Pueblo enfatiza que dichos beneficios no se extienden a la otra parte de la relación hipotecaria y que el deudor se encuentra indefenso en el marco de una crisis económica que no ha provocado. Como decíamos, a todo esto podríamos añadir que finalizada la ejecución, como hemos dicho, y tras la oportuna subasta, los inmuebles suelen ser adjudicados al banco y generalmente a un precio muy inferior del que ellos mismos tasaron. No tenemos que olvidar que un banco es un negocio, es decir, cuando un comerciante o un empresario realiza un negocio y sufre una pérdida, el que soporta la pérdida es el empresario y nunca el cliente. Cuando en esta situación el banco, que su negocio es otro que vende dinero y sufre una pérdida, resulta que el Estado es el que tiene que soportar esa pérdida y que todos los españoles pagamos las pérdidas de los bancos. Pues deberían de soportar los bancos sus propias pérdidas, igual que soportan todos los empresarios las pérdidas de su negocio. Y en ese sentido, lo que proponemos de Izquierda Unida con medidas concretas para evitar el desalojo, para paliar los desahucios, son dar un apoyo institucional del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera al anexo propuestas en materia sobre endeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria, deuda, aval y pérdida de la vivienda, redactado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pedro Luis Viguer, que es este que tenemos aquí, que curiosamente no cuenta con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, pese a que fue encargado este informe por el Consejo General del Poder Judicial. Plantear la eliminación del impuesto municipal de la plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación en pago de la deuda, en aquellos supuestos en que la ley lo permita. Revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales en caso de desahucio y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivo económico y se refiera a la vivienda única y habitual.
no poner ni un solo policía local a disposición de la orden de desahucio, interpelar a las entidades financieras que operan en Antequera para exigirle la paralización de los desahucios y la condonación de deuda ilegítima fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria, y la colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Antequera en todos casos que así se requiera. Además, también estamos preparando una moción relativa a la dación en pago de vivienda habitual para menores de 35 años y que en su momento adquirieron la vivienda, como hemos dicho, la vivienda habitual con un límite de 120.000 euros de valor real, y que se da las curiosas circunstancias de que si estas personas que en su momento se acogieron al tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales, el 3,5%, precisamente por ser menor de 35, la vivienda que adquieren vale 120.000, le costó 120.000 euros, y además destinados a la vivienda habitual, si entregan o se ven obligados por las circunstancias a entregar al banco en dación de pago su vivienda, resulta que se les gira una liquidación complementaria por ese beneficio fiscal del que se beneficiaron en su momento, por ese 3,5 complementario. Desde Izquierda Unida también entendemos que esta situación es totalmente injusta, puesto que si pierden la vivienda no es porque hayan hecho ningún tipo de negocio especulativo con él, sino al contrario, es porque no pueden pagar las cuotas hipotecarias y no pueden cumplir el plazo de los 3 años al verse obligados de permanencia en esa vivienda habitual, al verse obligados a entregar en dación de pago la vivienda ante la acuciante situación económica que viven. Y nada, si tienen una pregunta, Gordo. Como veis, hemos tocado todos los palos en este pleno. Llevamos propuestas que tienen que ver con los barrios de Antequera y con el embellecimiento de la ciudad, propuestas que tienen que ver con la oferta educativa, en el caso del conservatorio, propuestas que tienen que ver con reivindicar la autonomía andaluza, ahora más que nunca, propuestas que tienen que ver con unos problemas más graves que ahora mismo tiene la ciudadanía, además del paro, que es que encima de todo pues tienen en peligro el perder el derecho básico a una vivienda, aquellos que con tantísimo trabajo consiguieron empezar a pagarlo. Creemos que los ayuntamientos no solamente tienen que hacer, que también la gestión de los diarios, la gestión del saneamiento del agua y de estos servicios, pero también son órganos políticos, y creemos que con la moción que va a presentarnos Fran, con el tema de los desahucios, no está claro que el ayuntamiento no tiene capacidad para frenar los desahucios en España, pero tenemos la posibilidad de frenar dentro de lo posible el que salga en Antequera, o al menos que se retrase lo más posible. Ahora parece ser que empieza a haber sensibilidad entre grupos minoritarios de este país para buscarle la solución a algo tan injusto como los desahucios, que como antes comentaba Fran, aumentan de una forma exponencial en nuestro país, pero también en Antequera podemos hacer medidas concretas como la planteado. El hecho de que en Antequera no salgan los medios de comunicación con casos de desahucio que se ven públicamente, no quiere decir que no haya, son más de 20 los desahucios que se han producido en nuestra ciudad, de personas que no tienen ningún interés, porque no tienen por qué, en hacer, en fin, en darlo a conocer como un acto, digamos, de carácter mediático, pero el que no se conozca no quiere decir que no estén ahí. Y el que la familia que pierde la vivienda, pues la pierde con el mismo dolor si lo conocen los ciudadanos como si no lo conocen. Por tanto, creemos que es de justicia que este intente también poner su granito de arena a esta moción. Por tanto, como decía, hemos tocado todos los palos que podemos tratar de este ayuntamiento, y lo que esperamos es que estas mociones, esta vez sí, alguna al menos, cuente con el respaldo del equipo de gobierno, que tiene mayoría absoluta, pero en fin, yo creo que también todos algo podemos aportar, porque como bien sabéis, en el último pleno pues no tuvimos la oportunidad de convencerlos de que apoyaran ninguna de estas mociones. Esperamos que vuestras mociones, creo que todas son justas y son razonables, pero que algunas pues tengan a bien apoyarlas porque creemos que benefician a los antequeranos y a los antequeranos. Una preguntita respecto al título que se le quiere conceder el 28 de febrero a José Manuel García Caparrós. ¿Os estáis refiriendo al título que se cede aquí en Antequera del Espejo o al que se cede? O sea, a la medalla del Parlamento de Andalucía. Entonces se pide que desde el ayuntamiento se solicite formalmente. Correcto, sí. Los 20 desahucios que has comentado que se han producido en Antequera, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Un año? ¿4 meses? Pues en lo que llevamos desde mediados del año 2011 hasta ahora. ¿Algo más de un año? Sí, en algo más de un año. Los datos de Málaga son demoledores. Que Málaga sea la quinta provincia de España con más desahucios, pues la verdad es que es muy grave, porque no son desahucios, no son números, son familias que tienen vivienda
Y en muchos casos no es una segunda vivienda, sino que en de los casos es la vivienda habitual, que al final acaban viviendo con los padres, con los suegros y pagando una vivienda que no tienen. La verdad es que la situación de los desalojos es preocupante y creemos que desde el ayuntamiento, si bien se pueden tomar medidas que palien, si bien no podemos hacer nada, para cambiar la legislación hipotecaria ni la legislación procesal, porque no tenemos competencia para ello, sino que son las Cortes Generales de Cerdo, pero desde el ayuntamiento sí podemos tomar medidas que palien los efectos de esos desalojos, ¿no? Entonces, en ese sentido en el que va esta moción. Nosotros no pretendemos cambiar la ley, porque para eso ya están las Cortes Generales. Lo que pretendemos precisamente es paliar los efectos de esa ley que se tiene que cambiar y que quien tiene que hacerlo no lo hace.